conmigo a Deuteronomios, por favor, todos los que tienen su Biblia, que vinieron a estudiarla. Deuteronomios capítulo, por favor, capítulo 5, gloria a Dios. Y vamos a leer el versículo 2 y dice la palabra de Dios: Jehová nuestro Dios hizo un pacto con nosotros, ¿en qué? Con nuestros padres. Hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí vivos. Amén. Cara y cara, ¿qué? Nos habló con nosotros en el monte en medio del fuego. Amén. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declarar las palabras de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subiste al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de ¿qué? De servidumbre. Amén. Ahora yo quiero que vaya al versículo 15. Ellos guardaban, capítulo 5, versículo 15. Ellos, leamos el versículo 14 y el versículo 15. Vamos a leer desde el 12, que tiene un contexto. Guardarás el día de reposo, ¿para qué? Santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Amén. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día, ¿qué? Es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu animal tuyo, ni extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Pero el versículo 15 también dice por qué debían guardar el día de reposo. Dice: acuérdate de que fuiste ¿qué? Siervo en Egipto, de tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó ¿qué? De allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, mis amados hermanos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ellos no guardaban el día de reposo únicamente porque Dios descansó el séptimo día de la creación. Ellos lo guardaban también porque recordaban que el Señor los había atacado ¿de qué? De la esclavitud. Ahora nosotros no guardamos un día como tal, porque ahora nosotros, mis amados hermanos, lo que conmemoramos es que fuimos rescatados del pecado a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Y ya no conmemoramos que fuimos sacados de la tierra de Egipto, porque nosotros ni siquiera hemos ido a Egipto. No podemos conmemorar que el Señor a nosotros como cristianos nos sacó, y alabemos al Señor. Señor, gracias por habernos sacado. Bueno, eso lo hacemos, ¿cómo se dice? Simbólicamente. Gracias, Señor, por habernos sacado de la tierra de Egipto. Pero literalmente no podemos decirlo: Señor, gracias por habernos sacado de la tierra de Egipto, si algunos ni siquiera han salido más allá de Zipaquirá ya diciendo que los sacó de la tierra de Egipto. No podemos hacerlo. Amén. Entonces ellos no conmemoraban solamente porque Dios descansó ese día, sino porque el Señor los sacó de tierra de ¿qué? De esclavitud. Ahora nosotros, hermanos, conmemoramos el nuevo hecho, que fuimos redimidos por la sangre de ¿qué? De Cristo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, hay evidencias que Jesucristo, que la iglesia de Jesucristo, que el Señor les dice que Jesús es superior ¿a qué? Al día de reposo. Usted ha leído cuando Jesús sanaba, por ejemplo, leímos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, cuando Jesús sana a un ciego, ¿sí? Dice que había un ciego de nacimiento que no tenía ojos, era ciego, pero no tenía ojos. Fuera de eso no tenía ojos. Hay ciegos que tienen sus ojitos, pero este no tenía ojos. Y Jesucristo se fue, dice que escupió en tierra, cogió barro y lo colocó en los ojos de este hombre. ¿Sí? Y entonces dice la palabra de Dios que le dijo: abre tus ojos, lávate, y él pudo ¿qué? Ver. Y entonces se fue saltando y se fue alegre. Y se fueron los judíos y le dijeron: ¿y usted por qué está haciendo eso? ¿Quién lo sanó? Dice: yo no sé.
Pues fue Jesús. Y dice, ¿y por qué se atreve a sanar a alguien en el día de reposo? Si en el día de reposo no se puede hacer absolutamente ¿qué? Nada. Y se fueron a donde los papás y le dijeron, díganos ustedes que son los papás de este muchacho, ¿quién lo sanó? Para buscar más testimonio para ir en contra de Jesús. Y los papás, por librarse, dijeron, no, ese ya es grande, pregúntele a él. ¿Sí? Entonces, miren, mis amados hermanos, era una ley tan tremenda el infringir el día de reposo, y el Señor viene y cancela esa ley. Vaya conmigo, por favor. O sea, hay leyes que se cumplieron en Jesús. Por ejemplo, les digo una cosa. Nosotros, mis amados hermanos, ¿celebramos la Pascua? Le hago una pregunta, hermano. ¿Celebramos nosotros la Pascua? Algunos dicen, ¿qué es eso? Bueno, la Pascua era que el pueblo de Israel una vez al año mataba un cordero, ¿sí? Y se lo comían rápidamente con toda la familia y derramaban la sangre, porque la Pascua se conmemoraba el día en que el Señor envió su ángel para exterminar a los primogénitos, pero ellos mataron un cordero y con la sangre pintaron los dinteles de las puertas para que el ángel no entrara a sus casas. Y desde ese momento se conmemora algo llamado ¿qué? La Pascua. Le hago una pregunta, ¿nosotros conmemoramos la Pascua? ¿Qué conmemoramos nosotros ahora? La Santa Cena o la Cena del Señor. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué no conmemoramos la Pascua, mis amados hermanos? Porque la Pascua tuvo cumplimiento ¿en dónde? En Jesucristo. O sea, la venida de Jesucristo fue el cumplimiento de la ¿qué? De la Pascua. Por eso es que nosotros decimos que Jesucristo es el Cordero de Dios inmolado en la cruz del Calvario. Amén. ¿Sí me está entendiendo hoy? O algunos que vinieron de vigilia están. Entonces, más bien ahorita apenas se acabe el culto, los invito para que nos vayamos para Barandillas al otro culto. ¿Conmemoramos la Pascua? No. Ahora nosotros conmemoramos la cena ¿de qué? Del Señor, porque el Señor dijo, hagan esto todos los días en memoria de mí hasta que yo regrese. Hagan esto todas las veces que pudieras hacerlo en memoria de mí hasta que yo regrese. Ahora, aquellos que dicen, no, es que nosotros tenemos que guardar el sábado porque es que el sábado es el que lo dejó el Señor. No, había un cambio, iba a haber un cambio. Empezando que Dios amplió que ese era su pueblo, solo el pueblo de Israel. Y ahora, ¿cuál es el pueblo de Dios? Todos, ¿cierto? Y algunos, imagínense unos que jocosamente yo le digo que son levitas, quieren guardar el día de reposo, ¿cierto? Jocosamente digo que son levitas, ¿cierto? Que les dije ayer, que levitan al ayuno, levitan a la oración. Entonces, mis amados hermanos, vaya conmigo por favor a San Mateo capítulo 28 para mirar y vamos a entrar al contexto del cambio de ese día. ¿Por qué nosotros adoramos a Dios el domingo? Y nos tenemos que centrar ahí, hermano, en esa enseñanza del día de hoy. San Mateo capítulo 28, por favor. En el versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pasado el día de reposo. Mira, el escritor del libro de Mateo, habla y es claro en lo que enfatiza y dice, pasado el día de reposo. Y no solamente se queda ahí, sino que lo ratifica al amanecer ¿de qué? Del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Amén. ¿Usted no le parecería extraño, hermano, que se le apareciera a usted un ángel? Imagínese que usted viniera todo contento para la iglesia con su Biblia y la iglesia estuviera cerrada y hubiera un terremoto, ¡rum!, se le apareciera un ángel. Más de uno quedaríamos sentados, hermano. ¿Cierto? Más de uno quedaríamos sentados. Amén.
Bueno, pero a estas mujeres se les apareció un ángel y les dijo: ¿por qué buscan al Señor? ¿Él a qué? Ha resucitado. ¿Cuándo había resucitado? El primer ¿qué? Día de la semana. ¿Por qué nosotros adoramos al Señor el primer día? Hermanos, amén. ¿Por qué adoramos al Señor el primer día, que es el domingo? Porque la palabra de Dios dice que nosotros celebramos la resurrección ¿de quién? De Cristo. Vaya conmigo a San Marcos capítulo 16, más adelante. San Marcos capítulo 16. Todos los que están escribiendo para poder aprender, me alegra mucho porque están interesados, hermano, en aprender la palabra de Dios, y cuando alguien les pregunta, tienen los versículos para responderles. Pero algunos, hermano, estos versículos se olvidan y usted ya alguien le va a preguntar y dijo: el pastor me dijo eso, pero ya a mí se me olvidó. San Marcos capítulo 16 versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, vuelve y repite el escritor, pero este ya es diferente, es Marcos. Vuelve y repite: y muy de mañana, el primer día ¿de qué? De la semana. Nosotros notemos, mis amados hermanos, que el primer día de la semana era pasando el día ¿de qué? De reposo. ¿Eso qué quiere decir? Que el día de reposo se terminaba el sábado. ¿A qué horas? A las 6 de la tarde, y a las 6 de la tarde comenzaba el día número 1, el primer día de la semana. Mire, la verdad es que el pueblo de Israel no tenía los días, ellos se regían por el día de reposo. El día de reposo sabían que era el séptimo, y luego decían día 1, día 2, no le tenían un nombre como tal. Ellos decían el día 1, el primer día, el segundo día, el tercer día. ¿Sí me está entendiendo ahí? Entonces dice la palabra de Dios ahí claramente, nuevamente, que el primer día ¿de qué? De reposo, el primer día de la semana. Amén. Gloria al Señor. También, por otro lado, las primeras apariciones de Jesús fueron el primer día de la semana. Vaya conmigo a San Juan, al Evangelio de San Juan, más adelante, en el capítulo 20, versículo 19. San Juan capítulo 20, versículo 19. Apunte ahí: las primeras apariciones de Jesús fueron el primer día de la semana. San Juan 20, 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Oiga, mire lo que dice ahí: cuando llegó la noche de aquel mismo ¿qué? O sea, y vuelve y el escritor lo ratifica. ¿Por qué será que lo está ratificando otra vez? Para afirmar, ¿cierto? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo ¿a quién? ¿Qué estaban haciendo los discípulos? ¿Estaban qué? Reunidos. ¿Qué día estaban reunidos los discípulos? Y se suponía, mis amados hermanos, que en la ley el día en que se reunían para orar era ¿cuándo? El día de reposo. Pero ellos, ¿qué día estaban reunidos? Valga la redundancia. Amén. El primer día de la semana. Y ese día, su primera aparición fue el día ¿qué? Domingo. Amén. El primer día de la semana. Pero había un apóstol ahí, uno de los discípulos que faltaba. ¿Quién era? ¿Quién me dice? Tomás. ¿Faltaba quién? Tomás. Y el Señor Jesús pudo habérsele aparecido a Tomás ¿cuándo? El lunes o el martes o el miércoles. Pero dice la palabra que esperó 8 días para aparecérsele a Tomás. O sea, Jesús se le aparece a Tomás otro día domingo. Vaya al versículo 26 más adelante. Versículo 26 del mismo capítulo. 8 días después, estaban otra vez ¿qué? Sus discípulos dentro, y ahora sí con ellos ¿quién? Tomás. Y ya sabemos, yo no voy a predicar acerca de Tomás hoy.
Ya sabemos qué pasó, que Tomás era ¿qué? No, o de pronto no era que era tan incrédulo, porque cuando Jesús llegó, lo primero que hizo fue mostrarle ¿qué? Las manos. Y ese día cuando llegó, pues no le mostró las manos y los pies a Tomás. Y Tomás dijo, ay, pero ¿por qué a ellos sí se los mostró y a mí no? ¿Cierto? Bueno, tal vez de pronto era que quería ver las llagas. Amén. Bien, el Señor esperó ¿qué? 8 días. Amén. Y el Señor cumple una promesa cuando dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo ahí estoy. O sea, les